leíamos recién la nota del intendente que lidera la Comunidad Regional Unión y en nuestros estudios habíamos adelantado, contadora Daniela Lucarelli, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida, Buenas noches. periodistas. Muchas gracias. Esa herramienta fundamental que es para la gestión, el presupuesto 2023, ¿en qué consiste o cuáles son esos lineamientos generales en cuanto, como gran descripción, a gastos e inversiones, esa ecuación? Bien, bueno, el pasado 17 de octubre presentamos en el Consejo Deliberante esta herramienta fundamental, como bien decías, que es el presupuesto que ronda poco más los 11.700 millones de pesos, casi el doble del presupuesto que está en vigencia actualmente en 2022 y que tiene inversiones muy marcadas en educación, con una inversión de más de 900 millones de pesos, un incremento en la inversión en seguridad porque hemos medido que es la inquietud o la preocupación que lidera el ranking de la sociedad villamariense, por lo cual se ha previsto en el presupuesto la incorporación de nuevas cámaras. Actualmente tenemos 242 cámaras seguidas por nuestro centro de monitoreo y se prevé la incorporación de cámaras hasta llegar a las 452. El índice internacional de videovigilancia recomienda una por cada 500 habitantes. Nosotros con las cámaras que vamos a incorporar en 2023 vamos a tener una cada 199 habitantes. Es decir, que estamos por encima de este índice internacional, pretendiendo, con la ampliación que eso conlleva, el centro monitoreo, los equipos y el personal, por supuesto, que haga el seguimiento, reducir la victimización y el delito en la ciudad, que es una de las preocupaciones de la sociedad villamariense. No nos compete plenamente, pero hoy lo decía el intendente, no es cuestión de repartir competencias o culpas, sino de atender las necesidades y en ese sentido se tomó la decisión de reforzar el presupuesto en seguridad. También lo hemos hecho en inclusión, porque si bien somos conscientes de que es la inversión, el crecimiento genuino lo que va a permitir la inclusión verdadera, en el mientras tanto, en lo inmediato, hay necesidades que atender en un país con un nivel de pobreza y de indigencia relevante. Así que hemos elevado en un 97% el presupuesto en inclusión. También lo hemos hecho en materia de obra pública, ¿no? Fuertemente, en un 90% de un presupuesto que ya preveía inversiones por más de 3.500 millones de pesos. Las inversiones para el próximo año son de 6.700 millones de pesos, de las cuales 1.500 millones se corresponden a obras con fondos propios y los restantes 5.217 millones de pesos se corresponden a obras que hemos gestionado ante diversos organismos del Gobierno Nacional y que hemos conseguido conveniar ya y acordar para poderlas incluir presupuestariamente. De manera que es un presupuesto muy relevante, muy significativo, que significa una intervención del Estado en la economía local que sin lugar a dudas la va a dinamizar y va a provocar un círculo muy virtuoso para toda la comunidad, para toda la sociedad. Es muy destacable hacer un punto de comparación, ¿no? Cuando ingresamos a la gestión, teníamos un presupuesto que habíamos recibido para el primer año, que era el 2016, de 720 millones de pesos, de los cuales 114 millones eran para obra pública. Eso significaba, con la población de ese momento, un índice de capitalización por habitante o per cápita de 1.383 pesos por habitante. ¿Sí? Hoy, con estos 6.700 millones de pesos que hemos incluido para el último año de nuestra gestión, pasamos de los 1.300 y fracción pesos por habitantes a 75.183 pesos. Eso es un 5.670% más. Es decir, que por más inflación que haya habido, y la hubo, por supuesto, en estos 7 años, 8 si contamos para el próximo, porque es el presupuesto del próximo año, evidentemente que la ciudad ha crecido enormemente y, como bien decía hoy el intendente en su informe, hay un nivel de sobreinversión que la destaca a Villa María por sobre cualquier ciudad comparable con ella misma. Este presupuesto, que tiene estas aristas principales y salientes, tiene un presupuesto genuino, fondeado con recursos propios de 11.500 millones de pesos. Y eso también es muy relevante, ¿no? Porque respecto a nuestro punto de partida hemos crecido mucho y en esto tienen que ver todos y cada uno de los ciudadanos que al mismo tiempo son contribuyentes y que tributan
y que responden a la prestación de servicios con el pago de sus tributos, lo cual siempre es digno de reconocer y de agradecer, y aprovecho la oportunidad para hacerlo también. ¿Por qué Villa María puede pensar en casi duplicar su presupuesto, teniendo en cuenta que las previsiones de crecimiento para el año próximo en el país ni por asomo son así de optimistas? Bueno, si bien debemos contextualizar el presupuesto en la macroeconomía, que en el 2020 y producto de la pandemia tuvimos una caída del 9,9 del PBI, que después en el 2021 se recuperó con un crecimiento de 10,23, es decir, que recuperamos esa pérdida. No crecimos, recuperamos esa pérdida, pero en el primer trimestre del 2022 los indicadores son positivos, son de reactivación y se ve en los distintos rubros, a nivel macroeconómico y a nivel local. En el primer semestre del 2022, las bases imponibles declaradas, es decir, las ventas y los ingresos por toda la actividad comercial, industrial y de servicios en la ciudad de Villa María ascendió a 69.696 millones de pesos, ¿sí? A valores constantes, creciendo de junio a enero un 42%. Aun cuando le quitáramos el efecto inflacionario, cuando lo deflactáramos a ese valor, hubo un crecimiento en términos reales de las ventas y los ingresos, insisto, declarados del 10%. Es decir, que estamos ante una ciudad evidentemente que tiene una pujanza que la diferencia de todas las demás, que tiene un nivel de empresariados, comerciantes, emprendedores que siempre apuestan a ir por más y que nos distingue en esto a todos los demás aglomerados con los que somos comparables. Y esto también se ve reflejado en indicadores que tienen que ver y que medimos con nuestro centro estadístico, como el desempleo, que en nuestra ciudad ha sido del poco más del 5%, cuando a nivel país ha sido del 6,9%, o en ciudades como Río Cuarto, hermana parecida a nosotros, ha sido del más del 7,9%. Tiene que ver con niveles de indigencia y de pobreza en hogares inferiores al total país, al Gran Córdoba o al mismo Río Cuarto, con 2,5% de hogares pobres, de hogares indigentes, perdón, y poco más del 15% de hogares pobres. Entonces, creo que en realidad estamos ante una ciudad que hoy tiene la vara alta, que lleva muchos años creciendo, distinguiéndose de la media de las ciudades del país y de la región, y que por más pronósticos que no sean tan alentadores a nivel país, a nivel local y regional estamos con una situación de privilegio y somos elegidos hoy por muchos inversores para llevar adelante inversiones que provocan crecimiento genuino. Con relación a esto que vos decías también, y en esa ecuación, ¿no?, de cómo el contribuyente acompaña, digamos, la gestión y reconoce en el pago de sus impuestos. ¿Cómo se vincula, cuál es la tensión entre la tarifaria prevista para el 2023 y el cuadro inflacionario de Argentina? Bueno, siempre durante toda la gestión hemos tenido incrementos moderados en la tarifaria, ¿no? En lo personal considero, y es un criterio compartido por la gestión y especialmente por el intendente, que no se puede ejercer mayor presión tributaria de la que pueden soportar los bolsillos o la capacidad contributiva de nuestros contribuyentes. Por lo que siempre hicimos un análisis muy minucioso, segmentando nuestra base de contribuyentes. Y siempre decidimos que la mejor opción era ampliar esa base de contribuyentes y no ejercer presión sobre los mismos. Es decir, no podemos pescar siempre en la misma pecera, ¿no? Para saber cómo se nada hay que salir de la pecera y pescar en el mar. Entonces, la idea es repartir la carga tributaria entre todo el abanico de contribuyentes que, teniendo capacidad contributiva, vemos que no contribuyen frente a aquellos que hacen un enorme esfuerzo por cumplir. Y también tener medidas dentro de la tarifaria, como la tarifa social para inmuebles, para comercio, la tarifa social diferenciada, la bonificación del 50% de la tasa de los servicios a la propiedad para las industrias, para fomentar nuestra actividad económica, acompañar al empresariado y al contribuyente para que pueda contribuir. De nada valen tasas o contribuciones elevadas si la gente no tiene la capacidad económica para pagar o para contribuir al Estado. Entonces, creo que la prestación de servicios que no se ha discontinuado ni aún en un escenario tan grave, tan cruel como fue el de la pandemia, el esfuerzo, el crecimiento permanente, la obra con la que siempre estamos presentes es valorado por el contribuyente y retribuido de esta manera. Entonces, a pesar de que la inflación seguramente superará muy largamente o no,
veremos el próximo año al aumento tarifario, seguimos con esta premisa, ¿no?, de que es mejor un incremento moderado y ampliar la base de contribuyentes y de esta manera hacer más justa y equitativa la tributación en la ciudad. En comparación con otras ciudades, ¿podemos decir que el villamariense es cumplidor? Sí, claro. El villamariense tiene conducta de pago, es cumplidor. Si no consideráramos la obra pública con fondeo externo, nosotros tendríamos ingresos propios o ingresos genuinos por casi un 60% del total del presupuesto. Quiere decir que realmente hay conducta, hay vocación de pago y también está el Estado presente, ¿no?, observando que cuando la situación es crítica, que cuando la economía se complejiza por diversos factores exógenos o propios de nuestra dinámica económica argentina, estamos presentes con regímenes que facilitan, claro, que permiten el sinceramiento, como el que está actualmente vigente, o que permite el diferimiento, o que otorga también a los contribuyentes cumplidores un premio en cheques regalos que usan en los comercios de la ciudad, y de este modo de nuevo ponemos en marcha este círculo virtuoso. Sin duda esto, perdón, que decías vos, que tiene que ver con esa articulación, con esa triple hélice que es, digamos, Estado, inversión privada, que tiene que ver con el conocimiento, con las empresas, con la industria, con un sector también que nos rodea, que tiene que ver con lo lácteo, con el campo, digamos, hace que los villamarienses, bueno, están como acostumbrados a esto que vos decías de tener la vara alta. ¿Cómo se trabaja esto pensando en que hay un año electoral enfrente, digamos, porque es también difícil poder acomodar todas estas variables, ¿no? Sí, sin dudas, es un desafío cada día, como digo, se necesita mucha vocación para estar en el sector público y para llevar adelante las gestiones. Pero esto creo que es un desafío que va más allá de lo económico y que va más allá de un año electoral. Nosotros tenemos esta pujanza, esta posición, como dije, privilegiada, pero si nos pensamos más allá de villamarienses, si nos pensamos como cordobeses, si nos pensamos como argentinos, creo que tenemos enormes desafíos por delante, y no solo desde lo económico, que es la cartera que me toca a mí llevar adelante, sino también desde lo social y desde lo político. Creo que la Argentina tiene algunos desafíos económicos en el próximo año, sea electoral o no lo sea, los tiene y los tiene que resolver, que es la inflación, sin lugar a dudas, y en primer lugar, sin lugar a dudas también honrar nuestros compromisos y hacernos creíbles, ¿sí?, para el resto del mundo, alejar el fantasma del default, porque realmente no nos lo podemos permitir, para poder ser beneficiarios de fondeo externo, que lo necesitamos para poder crecer y poder coincidir. Y coincidir para mí es el antónimo exacto de la grieta enorme que se ha creado y se ha profundizado, creo, con intereses, ¿no? Con intereses políticos, sociales, y que todos, desde el sector político, encabezando la lista, los que ocupamos un cargo público, y todo el sector dirigencial en general, de las distintas instituciones sociales, sindicales, debemos estar a la altura de las circunstancias. La grieta que ha generado esta enorme pobreza y esta enorme indigencia, esta inflación que parece imparable, incontrolable, y que no nos deja ni siquiera visualizar que hay indicadores de crecimiento, pero que el derrame no se puede ver en la microeconomía o en la economía doméstica, local, o la del bolsillo del ciudadano común, tiene que de una vez por todas cerrarse. No hay modo que no podamos ponernos de acuerdo en cuestiones que son esenciales, aún en la diversidad de opiniones, que es sana, que debe existir, pero debemos coincidir en aspectos claves que nos permitan unirnos en aquello que va a ser la única forma de salir adelante como país. La Argentina necesita un crecimiento económico genuino para, a partir de ese crecimiento económico, sentar las bases de un desarrollo social integral, inclusivo, que esté sustentado esencialmente sobre un pilar fundamental que es la educación, ¿no? Y creo que en esos aspectos básicos, más otros que seguramente no he mencionado, debe haber consenso. La oposición, no importa de qué color político, tiene que dejar de ser oposición para ser una minoría que, con sentido crítico, constructivo, aporte a mejorar los proyectos que
a quien le toca gobernar proponga. Es la única manera en la que vamos realmente a salir adelante. La última, porque se nos acaba el tiempo, pero más allá de la cuestión en particular de Villa María, me gustaría que en 2 o 3 líneas nos puedas decir qué panorama macroeconómico imaginas para el país para el año que viene, que por más que queramos o no, va a ser electoral y eso va a condicionar fuertemente algunas medidas o decisiones que se tomen. Por lo general, los años electorales son años donde se refuerza la inversión, se refuerza la obra pública, porque es la obra pública muy dinamizadora de todos los sectores de la economía. Insisto en controlar la inflación, se están buscando los distintos mecanismos. Por lo tanto, creo que el año que viene se va a lograr controlar. Por supuesto que vamos a estar en una inflación todavía muy importante respecto de la que necesitaríamos para crecer fuertemente como país, pero creo que la apuesta más fuerte va a estar en procurar controlar la inflación para achicar los índices de pobreza y de indigencia y una fuerte apuesta a la inversión pública y privada, ¿sí? Hoy lo decía el intendente, el 13% en Villa María es empleo estatal o público. Cuando nosotros tenemos acá no solo el municipio, tenemos universidades nacionales que realmente ocupan mucho recurso humano. Más del 86% es empleo generado por el sector privado. Ahí es donde hay que robustecer con presencia del Estado. Y será un escenario en el que deberemos ser muy creativos para presentar propuestas que sean confiables, que sean creíbles y que no sean más de lo mismo, que sean innovadoras, que sean disruptivas, que sean creativas y confiables para que la gente pueda pensar que tenemos verdaderamente un futuro. Somos un país maravilloso, no deberíamos permitirnos estar en esta situación.